Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Em, hoy vamos a hablar algo, sobre la lógica simbólica y vamos a ver algunos de los elementos que les van a servir para hacer la actividad que les estoy pidiendo, esta última actividad sobre simbolizar un argumento en la lógica simbólica y hacer su tabla de verdad. Voy a hacer un repaso muy breve para los que no han podido conectarse o han tenido alguna dificultad en las clases para escuchar, etcétera. Y bueno, si tienen alguna duda, pues ya saben, nos vemos en clases, nos podemos comunicar por el correo. Y bueno, voy a dejar este video aquí para que ustedes revisen estos temas y puedan resolver esa actividad, ¿ok? Bueno, entonces voy a empezar con esta parte voy a compartir ahora la pantalla. Mm, Miren, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver rápidamente que la idea de la lógica simbólica, bueno, surgió en el siglo XIX, ya habíamos platicado, aunque algunos sostienen que es muy anterior, incluso desde los estoicos. eh, ya había esta lógica proposicional. Algunos también le llaman de esa manera, ¿no? Lógica proposicional. Y si es proposicional, bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que se basa en tratar de ver la estructura de un argumento desde la parte más como estructural. Y eso tiene que ver con qué es una proposición. Una proposición es una oración, vamos a ponerla así en la definición, una oración declarativa. Ujú. Que tiene sujeto, verbo, predicado. No entran aquí ni los poemas, ni las preguntas, ni las exclamaciones. Ajá. Porque estamos tratando de tomar la parte, digamos, como lo que se puede probar o no de cuando decimos algo. Ajá. Sujeto, verbo, predicado. Ujú. Ahí. Ok. Em, una proposición puede ser o bien verdadera o bien falsa. Ujú. Eso quiere decir que es algo que podemos corroborar o demostrar, o en este caso, argumentar. Ajá, muy bien. Entonces, pensemos en un ejemplo, una proposición. Hoy es viernes. Como yo estoy subiendo este video el día viernes, pues para mí esa proposición es verdadera. Si lo vieran ustedes en otro día, a lo mejor en lunes o en martes, entonces eso sería falso. Ajá. Eso es básicamente una proposición, una oración declarativa, un enunciado con sujeto, verbo, predicado, que puede ser o bien verdadera o bien falsa. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer en la lógica simbólica, lo que nos propone la lógica simbólica es que eso lo representemos con una letra. Ujú. Podemos utilizar las letras del alfabeto, salvo la X, la Y y la Z. Luego vamos a ver por qué. Esas son para otra lógica, una lógica cuantificacional. Pero por ahora estamos en la lógica proposicional. Entonces, de la lógica proposicional, a esto le vamos a asignar una letra y yo le voy a poner la letra A. Ujú. Muy bien, esa es una proposición simple. Ujú. Em, hay proposiciones compuestas, no solamente están estas proposiciones simples. De hecho, nosotros no hablamos así, hablamos con un montón de conectivas, relacionamos, implicamos, etcétera. Entonces, la idea acá es que, ustedes, en una de las actividades anteriores estaba que, eh, tenían que, hacer ejemplos de proposiciones simples, son 5 ejemplos. Eso también sirve para esa otra actividad, okey. Bueno, em, lo que quiero mostrarles ahora es las tablas de verdad, es decir, cómo se,
cómo se representan. Entonces, esperen un momentito. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirles ahora la pantalla con las conectivas lógicas. Vamos a trabajar sobre esa imagen. Ok, entonces aquí tenemos, ¿no? Si tenemos letras, ¿no? Que pueden representar estos enunciados o estas proposiciones. Entonces, tenemos acá la P, vamos a utilizar como la letra más común para simbolizar una proposición, aunque puede ser A, B, C, D, como les decía hace un ratito. Em, entonces, lo que tenemos acá, quiero subrayar, espérenme un poquito, acá está. Esta proposición, la P, ajá, em, puede ser verdadero o falso, que es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Hoy es viernes, puede ser verdadero si el día es viernes, el que estás viendo este video, y es falso si es un día que no está, es otro día en el que estás viendo este video. Ahora, la negación, que se simboliza con este como, ay, tiene un, virgulilla se llama, este signo que tiene la ñ arriba, eh, esto significa que vamos a cambiar este verdadero por un falso. Ajá. O sea, le vamos a invertir el valor de verdad. Y si es falso, pasa a ser verdadero. Ujú. Básicamente eso es lo que dice la tabla de la negación, la conectiva lógica de la negación. ¿Ok? Vamos a ver la conjunción. Voy a verlo muy rápido porque esto ya lo estuvimos revisando en varias clases. Nada más quiero mostrar por qué sale estos valores de verdad distintos. Ajá. ¿Por qué tenemos, si P tiene dos valores posibles, verdadero y falso, y la Q tiene también sus propios valores de verdad posibles, de verdadero y de falso, pues se hacen las combinaciones. Ajá. Entonces vamos a utilizar uno que mezcle. Vamos a hacer esta tabla de mezcla. Ujú. Esto ustedes lo tienen que tener también en su cuaderno y mandarme la fotito. Ajá. Ay, no, esperen, no quería hacer. Voy a dejar esto. Ok. Esta tabla que está aquí, con lo que estoy escribiendo no, lo que está escrito acá, eso es lo que ustedes tendrán que pasar a su libreta. Bueno, porque un poco la idea es que este es un lenguaje simbólico, es como un idioma, entonces hay que aprendernos ciertas cosas, como saber que ese guiñito de la ñ significa negación, que el condicional lo vamos a representar con una flecha, que la conjunción una V invertida, la disyunción con una V, ajá, y con doble flecha el bicondicional. Eso es un lenguaje, son los medios que nos van a permitir como ahora eh, conjuntar o, ¿no? Eh, unir oraciones, ajá, o implicar oraciones. Entonces, si nosotros vemos esto, vemos que tenemos acá verdadero con verdadero, pues lo vamos a poner en el primer renglón. Ajá. Luego vamos a unir ese mismo verdadero con falso y nos va a quedar el segundo renglón. Ajá. Por último, falso con verdadero. Y en el último renglón, falso con falso. Que básicamente es este último renglón. Ajá. Ok. Este, si ustedes revisan, no encontrarán alguna otra forma de mezcla. Esto ustedes seguramente lo hicieron en la primaria cuando hicieron estas combinaciones, ¿no? Imagínate que tienes dos playeras, una blanca y una negra, y dos pantalones, uno blanco y uno negro, entonces haz las combinaciones. Es esto básicamente, no hay más, solamente son las posibles combinaciones. Ahora, en la conjunción, lo que tenemos es esta parte de acá de este simbolito, lo voy a subrayar aquí, conjunción, y representa y. Ajá. Entonces yo digo, hoy es viernes y voy a comer tacos. Ajá. Si hoy es viernes, es verdad que hoy es viernes y que voy a comer tacos, entonces eso sería verdadero. Pero si alguna de estas no se cumple, entonces sería falso. Por ejemplo, esta, que hoy no sea viernes y que no comí tacos, entonces eso sería falso.
según esta combinación de la conjunción. Ujú. En la disyunción pasa al revés. Solamente es falso cuando, más bien, no es que sea al revés, es que es de otra forma, ¿no? Solamente es falso cuando no se cumple. Si yo digo, hoy es viernes o voy a comer tacos, o bueno, vamos a ponerle mejor, hoy voy a comer pozole o voy a comer tacos. Entonces, si ambas son falsas, que no como pozoles o no como, o no como tacos, entonces solamente en este caso sería falso. En los demás es verdadero, porque es una opción, dices, o haces una cosa o la otra. Con que hagas una es suficiente. Y hacer las dos también está bien. Ajá, es válido. Ujú. Ahora, vamos al condicional. Lo estamos viendo muy rápido porque lo que quiero es pasar al ejercicio que vamos a hacer de la simbolización. Tienes P condicional Q, que el condicional se simboliza con sí entonces, o por lo tanto también, y de hecho todas las, ¿se acuerdan estos marcadores de premisas y de conclusión? Esos están marcando que ahí hay un condicional, ajá, porque un argumento tiene esa estructura de condicional. Si pasan estas cosas, estas premisas, entonces tenemos esta conclusión. Ok. Entonces, el único caso en el que es falso es cuando tenemos un antecedente verdadero y un consecuente falso. El antecedente es lo que está primero, el consecuente es lo que está después, ¿ok? Bueno, entonces, es como una promesa. Digamos que su mamá les dice, si pasas todas sus materias, entonces te compro un celular. En el primer caso, pues hicieron las dos cosas, o sea, que pasaron todas sus materias y su madre les compró un celular, entonces eso es verdadero. Sería falso si ustedes hubieran pasado todas sus materias y no les hubieran comprado ese celular. Ajá, porque ese es un condicional. Ese sería como, más bien, en este caso se cumplió el antecedente y no se cumple el consecuente, solo en este caso es falso. En todos los demás casos, cuando ya tenemos falsedad, pues todo se vale un poco, ¿no? O sea, no hiciste, no pasaste tus materias, entonces digamos que tu mamá te dio chance el tercer renglón, pues es verdadero. Y en el último, no pasaste tus materias, no te compraron el celular, pues es verdadero. Te habían dicho que si pasaban las materias, entonces te compraban el celular. Ok, esa es la tabla del condicional. Y el bicondicional, bueno, pues se simboliza con una doble flecha. Ajá. Claro, en otros lugares, fíjense, en algunos textos se hace así, con 3 rayitas. Ok. Y representa el sí, solo sí. Bueno, para que este sea válido, tienen que ser iguales los valores de verdad de estas proposiciones. Si son diferentes, entonces se vuelve falso. Entonces, solo son verdaderos cuando ambos son este, verdaderos. Y el ejemplo podría ser, em, voy a pasear, sí, solo sí, eh, ya está la vacuna contra el COVID. Y entonces, pues si no voy a pasear porque no hay vacuna contra el COVID todavía, entonces eso sería verdadero. Pero si hago alguna de estas cosas, ¿no? Diferentes, digamos, que sea verdadero y falso, ajá, entonces sería falso. Cuando vayan ustedes revisando esos ejemplos, bueno, verán ahí si hay alguna duda y me platican. Muy bien, entonces vamos a regresar a nuestra pizarra, ya que ya con estas tablas de verdad revisadas, vamos a regresar a nuestra tabla y vamos a hacer el ejercicio que en realidad les estoy pidiendo que hagan. Ajá. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una simbolización, que eso es lo que ahora sí ustedes tendrían que hacer, ¿no? En el argumento. Entonces, ustedes pueden ver en las instrucciones en Classroom. Yo les puse un ejemplo, vamos a hacer ese ejemplo, que es un poco también algunos de los ejemplos que hemos visto en clase. Entonces voy a escoger estas letras. A sería las personas deciden su futuro. Acuérdense que un argumento tiene premisas y conclusión. Ajá. Entonces, pero ahorita vamos a hacer primero las proposiciones que van a estar involucradas en nuestro argumento. Ok, las personas deciden su futuro. Ajá. Esa va a ser nuestra proposición A. Ustedes tendrían que hacer esto. Ujú. Diferente, claro. Escoger sus propias proposiciones. Bueno, B, las personas son libres. Ujú. Estas son nuestras proposiciones simples y vamos a utilizar esas letras. Entonces, yo voy a empezar ahora con la simbolización, ¿ok? Y vemos qué sale.
Ajá. Entonces, voy a utilizar otro color para mostrar que este es un argumento. Voy a hacerlo primero de manera simbólica. Lo pueden empezar al revés, o sea, primero hacer la proposición, o sea, hacerlo en lenguaje natural y luego pasarlo al lenguaje simbólico. Yo voy a empezar con un argumento desde el lenguaje simbólico y luego me paso al natural, ¿ok? Entonces, vamos a poner que en el primer renglón de mi argumento voy a poner A, entonces B. Ujú. En el número 2 voy a poner negación de A y en el tercero voy a poner por lo tanto. Esos 3 puntitos significan por lo tanto. Ajá. Y ahí estoy marcando mi conclusión. Es más, ¿saben qué? Lo voy a marcar de otro color para que se note que es distinto. Ajá. O sea, que están unidos, pero que una cosa son las premisas y otra es nuestra conclusión, ¿ok? Entonces voy a poner los 3 puntitos. Ajá. Eh, negación de B. Esto lo voy a poner como, ustedes les digo, pueden empezar desde el otro, de la otra forma. ¿Saben que voy a utilizar texto para que sea más fácil de escribir? Entonces, si nosotros vemos esto, nuestro primer renglón sería, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Si vemos lo que representa la A. La A sería las personas deciden su futuro, entonces lo voy a escribir tal cual. Ajá. Su futuro. Ajá. Pero ahí hay un condicional. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una flechita. Esa flechita significa condicional. Y ese condicional es un sí entonces. Normalmente sí se pone al inicio de la frase, entonces voy a cambiar aquí y voy a ponerle sí. Las personas deciden su futuro, entonces las personas son libres, aunque podría poner solo son libres. Entonces las personas son libres. Lo voy a poner completo para que se vea que es esa misma oración. Ajá. Ahí me faltaron lo de los principios lógicos. Voy a poner, algunos ya tienen esa infografía, pero de todas maneras si no la vuelvo a poner para que siempre pongamos la misma proposición, ¿ok? Bueno, ok. Número 2. El segundo renglón dice 2 negación de A. Ujú. Entonces voy a poner ahí, la A está negada, dice que las personas deciden su futuro, eso sería la A. Si la pongo negada sería las personas no deciden su futuro. Ujú. Ajá, bueno, entonces las personas no deciden su futuro. Todo esto son nuestras premisas, ¿ok? Lo voy a marcar aquí como premisas en color azul. Ustedes pueden poner colores si gustan. Yo los pongo porque siento que visualmente es más fácil como de ver que hacer las distinciones, ¿no? Entre una cosa y otra. Acuérdense que un argumento tiene sus premisas. Esas van a ser nuestras premisas. Ajá. Y ahora voy a escribir la conclusión. Ajá. La conclusión que dice 3, por lo tanto, ¿qué? 3. Ujú. Por lo tanto, esto es una formalidad, ¿eh? Nosotros no hacemos estos razonamientos así como ni tan simples de entrada, ni tan estructurados. A veces ponemos las conclusiones primero, luego las premisas, luego está revuelto la conclusión con las premisas. Lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es como irlo separando para que esto nos sirva de herramienta para cuando nosotros estemos argumentando y tenemos complicaciones con un razonamiento, poder aprender a separar, ¿no? Decir, ¿qué conceptos estoy utilizando? ¿Qué oraciones estoy utilizando? ¿Y qué relación tienen entre ellas? Eso, claro, es un poquito más complicado cuando estamos haciendo, como por ejemplo, debates y eso, pero sirve un poco como para ver que si hay una estructura en el argumento, ¿no? Ok, entonces, por lo tanto, dice negación de B, y la B significa las personas son libres. Entonces, ¿cómo quedaría? Las personas no son libres, porque estoy negando esa proposición, ¿ok?
Entonces, este es mi argumento. Muy bien. Ahora, voy a hacer aquí la tabla de verdad de esto. Pero quiero poner aquí que esto es la conclusión. Ajá. Déjenme escribir que esto es la conclusión para que se marque. Yo les sugiero que en su cuaderno también agreguen eso, ¿ok? Bueno, vamos a hacer la tabla de verdad de esto. Pero para hacer la tabla de verdad, primero hay que hacer em, eh, pasar estos renglones a una sola línea, digamos. Ajá. A un de manera no que quede de manera en esto así, primera premisa, segunda premisa, tercera premisa, sino como una sola oración de proposiciones compuestas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay un par de reglitas que hay que utilizar. Ujú. Las voy a anotar aquí con texto. Esas sí les sugiero también que las escriban ustedes en su cuaderno. Entonces, hay unas reglas para la simbolización. Y esas reglas son las siguientes. Primera regla. Las premisas se unen por una conjunción. Ujú. Eso quiere decir que, déjame cambiar de color, pensé que lo había cambiado. Se unen por una conjunción. Ujú. Ahorita vamos a ver cómo queda esto. Y la segunda regla, que es también muy importante, es la conclusión. Las premisas y la conclusión, vamos a poner mejor así, las premisas y la conclusión se unen por medio de un condicional. Ujú. Muy bien. Eso sí, anótenlo, eso sí hay que tenerlo. Ujú. Bueno, entonces si ya dijimos esto, vamos a hacer la unión de estas dos cosas. Ujú. Em, Vamos a unirlas. Entonces, el primer renglón, como son dos proposiciones compuestas unidas por una condicional, eso debería estar en una regla, pero fíjense que no lo puse, un error, pero bueno. Normalmente lo que hacemos es poner, si hay más de dos premisas, dos proposiciones simples, lo que hacemos es unirlas con un paréntesis, ¿sale? Entonces, el primer renglón lo voy a transcribir tal cual, A condicional B. Ajá. Luego dice aquí la regla que las premisas se unen por conjunción, entonces como estas van juntas, voy a unirlas con una conjunción. Ahí está. Y luego voy a poner la negación de la A. Ujú. Ok. Eso son nuestras premisas. Y lo voy a poner dentro de un corchete para que se marque, ¿no? Que esta es todo ese bloquecito son nuestras premisas. Ujú. Y luego hay que simbolizar la conclusión. La segunda regla dice, las premisas y la conclusión se unen por medio del condicional. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues poner una flechita para aplicar el condicional y voy a poner negación de B. Es decir, copié tal cual el renglón tercero. Ajá. Este lo transcribí acá. Ese, por lo tanto, esos tres puntitos se simboliza con este condicional, con esta flechita. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto lo vamos a resolver ahora con tablas de verdad. Y cómo quedó. Vamos a ver cómo quedó. Eh, Voy a dibujar una tabla primero. ¿Cuántas proposiciones simples tengo? Tengo dos. Voy a utilizar toda esta tabla. Ujú. Mm, Voy a hacer aquí la tabla. Ustedes lo que pueden hacer es, si tienen su cuaderno de cuadrículas, es mejor aquí, porque es más fácil, pero si no, pueden utilizar una regla en su cuaderno para que no se les vaya tan chueca las rayas. Ajá. Y aquí lo que voy a hacer es transcribir lo que tengo en lo anterior. Ajá. Ok. Voy a regresarme tantito al anterior. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? No voy a copiar yo acá para ver cómo. A condicional B, conjunción, negación de A, en un corchete, esas son nuestras premisas, condicional, negación de B. Ok.
Entonces, aquí tenemos A y B. Ajá. A y B, como son dos proposiciones, van a ser igual como las otras tablas que habíamos visto de P y de Q, porque solamente son dos proposiciones. Entonces vamos a tener 4 posibles combinaciones, ¿ok? Ay, me quedó mucho espacio. Bueno, ajá. Entonces, voy a hacer aquí unas líneas para marcar que aquí van a estar mis premisas y acá va a estar mi conclusión. Ajá, ok. Voy a poner A. No, pero ¿saben qué? Voy a poner acá arriba como ¿qué es lo que quiero simbolizar? Entonces, aquí va a estar, voy a transcribir lo que está en la hoja anterior. Ustedes pueden darle un poco al video atrás, si les queda alguna duda. Entonces, esta era nuestra primera premisa, que era si las personas deciden su futuro, entonces son libres. Luego, esto se une por conjunción, que es la otra premisa. Dice, no es cierto que las personas deciden su futuro, no ha. Ajá. Y esto lo voy a poner en un corchete. Luego el condicional, que es la relación, estas son nuestras premisas. Y esto es nuestra conclusión. Ujú. Y nuestra conclusión es que no es cierto que las personas son libres. Ujú. Entonces, regreso acá, tenemos A, B. Ujú. Y si nosotros vemos las posibles combinaciones de valores de verdad, pues tendremos que en el primer renglón tenemos verdadero, verdadero, luego en el segundo verdadero, falso, en el tercero falso, verdadero y en el último falso, falso. Ok, ustedes pueden hacer un arbolito de la... Hay una fórmula para eso, 2 a la n, porque como son dos valores de verdad que tiene cada proposición, pues pueden hacer una ramificación. A ver si cabe un poquito aquí, pero sería, por ejemplo, si P tiene los valores de verdadero y falso, digamos, como posibilidades, entonces hacemos la ramificación, verdadero con falso y verdadero con falso, que son esos renglones que ustedes pueden ver ahí. Entonces, ok. em, Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar las tablas de verdad y vamos a resolver. ¿Qué es lo que tenemos que resolver primero? Bueno, primero la sugerencia es lo que está dentro de los paréntesis, así igual que en matemáticas. Primero hacemos lo que está adentro de los paréntesis. Bueno, en este caso hasta hay un corchete, ¿no? Pero vamos a hacer lo que está dentro de este paréntesis. Voy a marcar aquí unas líneas más. Ujú. Y listo. Ok, entonces ahora vamos a utilizar este color para las premisas. Este primer renglón lo que nos está diciendo es que es un condicional. Si vemos la tabla del condicional, ¿se acuerdan? Solamente hay un caso en el que es falso. Cuando tenemos el antecedente verdadero y el consecuente falso, en este caso sería falso y en los demás es verdadero. Ustedes lo pueden checar revisando su ficha de tablas de verdad. Ajá, muy bien. Luego aquí tenemos, lo siguiente a resolver es esta negación, negación de A. Entonces, ¿se acuerdan que la tabla de la negación lo que dice es que si algo es verdadero pasa a ser falso y si algo es falso pasa a ser verdadero? Entonces, retomemos esta A, este renglón de la A, y podemos ver que si esta A es verdadera, pues va a ser falsa en este caso. Ajá. Si es verdadero en el segundo renglón, pasa a ser falso. En el tercer renglón, ¿qué dicen ustedes? Es falso, pasa a ser verdadero. Ajá. Y en el último, también es falso, por eso se vuelve verdadero. O sea, lo que hacemos con la negación es invertir su valor, de verdad. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es resolver. Ya tenemos nuestros dos renglones de los valores de verdad de estas premisas. Ajá. Ahora vamos a ver cómo se unen o cómo se mezclan. Ajá. Voy a utilizar otro color para marcar esto. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esta conjunción y vamos a unir esto con esto. Ajá. En este espacio. Ok.
Bueno, entonces, la conjunción lo que dice es si solamente es verdadera si todas las proposiciones o las proposiciones involucradas son verdaderas. Y en este caso tenemos un falso, por eso se vuelve falso en este caso. Primer renglón. Segundo renglón, falso con falso nos da falso. Verdadero con verdadero nos da verdadero. Y verdadero con verdadero nos da verdadero en conjunción. Y este es el resultado de nuestras premisas. Estas son nuestras premisas. Ujú. O sea, los dos primeros nos dan falso y los dos segundos, los dos últimos, las dos últimas columnas verdadero. Ok, ahora vamos a hacer la conclusión. Vamos a utilizar este rojo. Entonces, en la conclusión tenemos negación de B. Eso quiere decir que los valores que tenemos de B aquí los vamos a pasar acá, de este lado, en esta columna, los vamos a invertir. Entonces, si aquí es verdadero, acá será, pues, falso. Ajá. Si aquí es falso, se vuelve verdadero. Y si aquí es verdadero, se vuelve falso. Y en el último, si es falso, se vuelve verdadero. ¿Ok? Esa es nuestra conclusión. Pero nosotros, como nos interesa ver la relación entre premisas y conclusión de un argumento, ahora lo que tenemos que hacer es unir esas dos columnas. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es unir esta columna que tenemos acá, que es el resultado de nuestras premisas. Ahí, lo hice un poco chueco, déjenme lo vuelvo a repetir. Ujú. Ahora la vamos a mezclar con estas conclusiones. ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que nos da de resultado con esta conectiva, que es el condicional. ¿Se acuerdan qué es lo que significa el por lo tanto? Entonces, vamos a resolverlo. Ujú. No, sigamos con el mismo color. Ok. Entonces, si tengo falso con verdadero, ¿se acuerdan que solo hay un caso donde es falsa la condicional, que es cuando tenemos un antecedente verdadero y un consecuente falso? Entonces, las dos son falsas, entonces según la tabla de verdad de condicional, esta sería verdadera. Ajá. Si el antecedente es falso y nuestro consecuente es verdadero, entonces es verdadero. Si esto es verdadero y esto es falso, aquí ya tenemos el caso, ¿no? Donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces ahí sí sería falso. Ojo, no que vayan a copiar la tabla de verdad tal cual como la tienen. Siempre tienen que ver las posibles combinaciones, ¿no? Bueno, y en el último, las dos son verdaderas, por lo tanto, nuestra condicional es verdadera. Como pueden ver aquí, este es el resultado de nuestro argumento. Ajá. Esto es lo que nos interesa. Ajá. Como en un caso nos salió falsa y en otras verdaderas, quiere decir que nuestro argumento es contingente, a eso se le llama contingente, que a veces es verdadero y a veces es falso. O sea, que depende del contexto, más bien. Eso es lo que estaría diciéndonos esta tabla de verdad. O depende de las oraciones, sí, que estemos utilizando. Bueno, si nos hubiera salido todas válidas, sería una estructura de argumento que siempre es válido y eso se volvería una regla, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero por ahora ustedes tendrán que hacer esos tres pasos. Uno, voy a regresar a la pizarra, hacer primero sus proposiciones simples, ¿no? Escogen esas proposiciones simples. Dos, con eso vamos a construir un argumento, dos premisas, una conclusión, ¿ok? Pueden ser de otras maneras, pero estamos haciendo esto para que no se complique tanto y, y para que se muestre esta tabla de verdad. Y hay que hacer esta tabla de verdad. Ujú. Inténtelo, no, anímense a hacerlo. Este, si hay alguna duda, lo revisamos. Yo les sugiero que lo suban a Classroom. Los que no tienen el Classroom, igual mándenmelo por correo y yo les haré observaciones. Y si hay dudas, lo revisamos el miércoles en clase. Muy bien, pues esto sería todo y pues hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos la próxima.